Son las 7 de la mañana, 30 minutos. El anuncio de la salida de Uber del país ha generado muchísima polémica. Por un lado, los conductores que a través de esa aplicación prestaban el servicio de transporte público individual y que piden continuar con esa opción. Los usuarios que aseguran no sentirse conformes con quedarse sin la opción y muchos taxistas que exigían una solución a lo que llamaban competencia desleal. Pero hay otra lectura. La política, quienes critican que el gobierno pone en riesgo con esta decisión la economía digital que ha defendido desde el plan de gobierno. Uno de los más críticos ha sido el exministro de las TIC, David Luna, y por eso lo quisimos invitar esta mañana a Noticias Caracol. Exministro, ¿qué tal? Buenos días. Mónica, muy buenos días para usted y para todos sus televidentes. Exministro, ¿por qué la salida de Uber para usted tiene una lectura más a fondo de que el gobierno le esté dando la espalda a las aplicaciones, a las nuevas tecnologías, a la economía digital? En primer lugar, Mónica, porque la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que debe proteger al consumidor, al ciudadano, y pareciera estar protegiendo al monopolio. Eso inclusive en contra de toda su doctrina, cuando en el derecho de la competencia ha expresado que las aplicaciones son fundamentales para que el usuario pueda escoger. En segundo lugar, porque Colombia desde mucho tiempo atrás tiene una ley creada por el Congreso que señala que debe haber neutralidad de red. ¿Qué significa eso? Que cualquier aplicación puede transitar por la red de Internet. ¿Para qué? Entre otras, para que haya libertad de expresión, por ejemplo, pero también para que usted pueda escoger qué servicio quiere que le brinden, de qué manera quiere utilizar y de qué forma quiere pagar. Y en tercer lugar, porque yo creo que acá tanto el gobierno como Uber y muchos tienen que bajarle un poco la temperatura y repensar lo que están haciendo. Vale la pena que ojalá estas aplicaciones puedan seguir funcionando, porque estamos en la economía digital, donde la tecnología es parte esencial de nuestra vida y es un aliado estratégico, no es un enemigo. Por ende, yo esperaría que haya solución a este tipo de problema, porque más de 80.000 familias viven de este tipo de aplicación, particularmente en el área del transporte. Sí. David, usted fue ministro de las TIC, de las tecnologías, de las comunicaciones de nuestro país en el gobierno anterior. ¿Por qué, cuando usted fue ministro, no se logró reglamentar, liderar un proyecto de ley que permitiera acabar con todos estos limbos y vacíos jurídicos? Hola, Juan Diego, buenos días. Más que buscar responsables, yo creo que hay que buscar soluciones, pero le contesto. En el anterior gobierno, claro que se regularon las aplicaciones. Por ende, o por eso, hoy las aplicaciones pagan impuestos. Antes no lo hacían. ¿Y eso qué significa? Que gozan de presunción de legalidad. Pero más aún, se tramitó la ley que yo le cuento que se denomina de neutralidad de red. Eso no es un tema de transporte o un tema de domicilios, es un tema de democracia. Yo le pongo un ejemplo. Si mañana un juez de la SIC no le gusta una noticia de Caracol, podría simplemente determinar. Eso creo que va en contra de la democracia. Hola, y va en contra David, de la sociedad. Hola, David, qué pena, es que tuvimos un bache técnico y se nos cortó la última parte de lo que nos estaba diciendo. Sí, el ejemplo, ¿nos lo podría repetir, por favor? Claro, y ese ejemplo es muy importante. Ese ejemplo es muy importante porque estamos hablando es de democracia, no estamos hablando de transporte o de domicilios. Yo le decía que la situación es tan delicada que mañana un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio, que vale la pena recordar, no hace parte de la rama jurisdiccional, si no le gusta una noticia de Caracol, simplemente podría anunciar competencia desleal y sacar a Caracol del aire, porque tiene una presión de la competencia. Me parece que eso no tiene ningún tipo de sentido y por eso la ley que tramitamos en su momento, que se llama de neutralidad de red, lo que pretende proteger es la información de los usuarios, la información de los consumidores.
Yo creo que ahí se debe hacer un esfuerzo y ojalá tengan a bien que este tipo de plataformas puedan seguir funcionando, si usted quiere, poniéndole una carga o quitándole otra a cualquiera de los actores, pero no afectando al consumidor. Sí, pero con ese ejemplo podría uno leer entonces, o más bien intuir que su lectura es que sí hubo una presión política para esta decisión. Mi lectura es que se quiere proteger a un monopolio que desde mucho tiempo atrás, claro que ha tenido unas reglas específicas, pero por esas reglas específicas ha tenido el control del mercado. Cuando la competencia llegó a enfrentar a ese monopolio, simplemente se piensa que la competencia no puede existir. Yo creo que la competencia no solamente puede, sino debe existir. ¿Para qué? Para que sea el usuario el que tome la determinación de qué servicio quiere escoger. ¿Cómo entender, David, que en el gobierno anterior era legal Uber en el país? Cambiamos de gobierno y pasa a la ilegalidad vista en los operativos que adelantaba la policía y demás para inmovilizar los vehículos y sancionar a los conductores o socios de Uber. ¿Cómo entender esa incertidumbre legal y jurídica que además genera tanta también incertidumbre entre los inversionistas extranjeros y los mismos conductores, los mismos ciudadanos? Una incertidumbre grande para inversionistas, para consumidores, para ciudadanos, pero también para la sociedad, porque este tipo de decisiones, Juan Diego, podría permitir mañana que cualquier otro tipo de aplicación, la que utilizan algunas personas para, por ejemplo, servicios de manicure, o la que utilizan algunas otras personas para servicios de información, o la que utilizan otras personas para servicios de domicilios, pues de manera inmediata puedan ser sacadas del aire por un juez que, vuelvo y repito, no hace parte de la rama jurisdiccional, sino que es nombrado por el Superintendente de Industria y Comercio. Dos, desde mi punto de vista, solamente es el Congreso de la República quien puede tomar la determinación de prohibir algún tipo de servicio en la red de Internet. Y de hecho el Congreso de la República ya lo ha hecho. Le pongo el caso de los juegos de suerte y azar. El Congreso de la República sobre esa materia tomó la determinación de decir que solamente podían funcionar en Internet con unas características. Entonces, acá no solamente estamos hablando y discutiendo de transporte, estamos hablando de derechos, de lo que el ciudadano, de lo que el consumidor puede y quiere utilizar. Sí, pero ¿cómo entender esto? Porque la posición de la SIC es que hubo una competencia desleal. ¿Cómo entender este punto? No, Uber no es la única aplicación que funciona para prestar el servicio de transporte en Colombia. Hay otras como Cabify, como InDriver. ¿Por qué con ellas no ocurrió algo similar? Y sí con Uber. ¿Por qué ellas sí pueden operar amparados bajo una fachada de cierta legalidad y Uber no lo pudo hacer? Hay una serie de contrasentidos en las decisiones de la SIC. Como le decía hace un rato, la SIC durante los últimos años ha opinado totalmente distinto a lo que decidió en esta sentencia. La SIC va en contra de su propia doctrina. La SIC incluso ha tenido pronunciamientos que han señalado que las aplicaciones, que las plataformas digitales son fundamentales para promover la competencia. Entonces, yo como muchos estamos sorprendidos de esa decisión y esperamos que el gobierno nacional, pero también las diferentes compañías entiendan que el que debe ser beneficiado siempre es el usuario. Y en este caso también las personas que tienen un empleo o las personas que viven de esa plataforma. Se nos acabó el tiempo, pero solamente con una respuesta de sí o no. ¿Usted cree que es reversible esta medida, esta decisión de Uber? Yo espero que sí, por el bien del consumidor, por el bien del pasajero, por el bien del ciudadano. David, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. Feliz